Hoy terminamos nuestra serie de salmos escogidos que iniciamos a comienzo de año, en el primer domingo de año, en enero. Hoy es el último salmo que vamos a estudiar. El próximo domingo hay servicio unido y a partir del primer domingo de mayo vamos a empezar a estudiar juntos la epístola a los Efesios. La carta a los Efesios del apóstol Pablo, versículo por versículo, completa. Hoy vamos a ver el Salmo 95, el último salmo que vamos a estudiar. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en sus manos están las profundidades de la tierra y la altura de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él los hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Es palabra de Dios. Antes de comenzar con el contenido en sí del Salmo, con lo que el Salmo nos enseña, yo quisiera hacer una pregunta a todos ustedes a modo de introducción. ¿Con cuáles expectativas nosotros vinimos hoy a este lugar? ¿Con cuáles expectativas? Seguramente todos los que estamos aquí tenemos una idea en nuestras mentes de lo que habíamos de encontrar, de lo que habríamos de experimentar en este culto de adoración cuando viniéramos. Y es muy probable, casi seguro, que esa idea haya condicionado la actitud con la que cada uno vino al culto en esta mañana, de acuerdo a cada expectativa. Bueno, este salmo que yo acabo de leerle recién nos muestra cuál debería ser la expectativa de todo verdadero creyente al acercarse al lugar en el cual Dios manifiesta su presencia en una forma especial. Hermanos, el Salmo 95 nos hace a nosotros un triple llamado que nosotros deberíamos poner delante de nosotros cada domingo. Y hermanos, yo les sugiero, yo les pido que el sermón de hoy no sea simplemente escuchado y olvidado. Nosotros deberíamos poner delante de nuestros ojos el triple llamado del Salmo 95 mientras nos preparamos para congregarnos en su iglesia. Nosotros encontramos aquí, en primer lugar, un llamado a la adoración gozosa en los versículos 1 al 5. Luego nosotros encontramos un llamado a la adoración reverente en los versículos 6 y 7. Y finalmente encontramos un llamado a la obediencia en los versículos 8 al 11. Veamos entonces el primero de nuestros llamados, el llamado a una adoración gozosa. Y nosotros encontramos en los versículos 1 y 2 el cómo y en los versículos 3 al 5 el por qué. Entonces, ¿cómo debemos venir nosotros delante de Dios? Bueno, en primer lugar dice el salmista que debemos hacerlo corporativamente. Es decir, como congregación, con la conciencia de que nosotros somos parte de un pueblo, del pueblo de Dios. 4 veces el salmista enfatiza en estos 2 versículos de que no es una invitación individual, esta es una invitación colectiva. Venid, aclamemos, en plural, alegremente a Jehová, cantemos, en plural, con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos, en plural, ante su presencia con alabanza, aclamémosle, plural, con cántico. Es una invitación colectiva.
Todo creyente debe alabar a Dios de forma privada, individual. Sí, de eso no cabe ninguna duda, y debe hacerlo los 7 días de la semana. Pero, mis hermanos, no es de ese tipo de adoración o de alabanza que el salmista está hablando aquí. Él está llamando al pueblo de Dios como pueblo de Dios. Está llamando al pueblo de Dios a congregarse como una gran asamblea para que todos juntos celebremos la bendición de tener a Dios como nuestro Dios. Ese es el llamado. Y si esa congregación, esa comunión era especial en el antiguo pacto, cuánto más, mis hermanos, de especial lo será ahora que el Espíritu Santo nos ha unido para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros debemos venir a este lugar pensando de nosotros mismos como una piedra viva, que conforma con otras piedras vivas un gran templo espiritual donde Dios debe ser alabado, donde Dios debe ser reverenciado. Y eso se manifiesta más que en ningún otro lugar en el culto de adoración. En el culto de adoración. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios, el lugar donde Él manifiesta su preciosa presencia en el mundo. Así como lo hizo antiguamente en el tabernáculo. Así como lo hizo también en el templo de Salomón. Y lo que ocurre en el contexto de la iglesia reunida en el culto de adoración es algo que el creyente por sí solo no puede experimentar en la misma manera. Sí debemos alabar a Dios y sí debemos regocijarnos en Él cada uno como individuos. Pero eso no elimina de ninguna manera la necesidad que tenemos de hacerlo como cuerpo. ¿Saben por qué? Porque es aquí y solo aquí donde Él ha prometido encontrarse con su pueblo en su día, en el día del Señor, de una manera especial. Y donde todos juntos nos beneficiamos al presentar delante de su trono nuestras oraciones, al presentar nuestras alabanzas y al escuchar todos juntos su palabra. Hermanos, ¿se puede entender de una vez por todas, después de 6 años, la importancia de que tú estés aquí cada domingo? Lo que pasa aquí no pasa en tu casa, mirando una predicación por la internet. Lo que pasa aquí mucho menos pasa en Orlando viendo al ratón Mickey. O en un crucero. O donde tú quieras. Lo que pasa aquí, en la iglesia del Señor. Cuando el pueblo se une como pueblo. Hay algunas personas que pretenden ser como los deportistas. Son agentes libres. Ellos no pertenecen no tienen membresía en ninguna iglesia en particular. Ellos van aquí hoy a esta iglesia, el domingo que viene van a la otra iglesia, van, vienen. Pero hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Dios quiere un cuerpo local de creyentes y Dios está guiando a ese cuerpo local de creyentes a un lugar particular. Y Dios quiere que todos juntos vengamos en su día a escuchar juntos su palabra. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la invitación que nos hace el salmista? Que vengamos todos juntos, como pueblo, a encontrarnos con nuestro Dios. En segundo lugar, el salmista nos invita a venir juntos, pero cantando con un gozoso entusiasmo, dice él. Con un gozoso, versículo 1, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Ese es un gozo, dice el salmista, que se expresa vocalmente, con la boca. Una persona puede estar contenta y no decir nada.
Pero no es de ese gozo que habla el salmista. Él está hablando aquí de ese gozo que se manifiesta a través de nuestras palabras, de nuestros cantos cantados con entusiasmo. Y las dos palabras en hebreo que se utiliza en este versículo, aclamar y cantar con júbilo, en hebreo dan la idea de un grito de guerra. Es un grito de guerra, algo que se hace a viva voz, como una voz de alarma. Y eso de ninguna manera está indicando un desorden, pero es indudable que lo que el salmista quiere señalar aquí, que el canto de una persona que está energizada por un gozo muy profundo. Eso es un grito de guerra que venimos a dar a nuestro Señor. Hermanos, yo no me imagino a un general del ejército, después de haber obtenido una victoria en el campo de batalla, arengar a sus soldados de esta manera. Bueno, yo estoy muy conforme con nuestra tarea de hoy, con esta victoria. Hemos derrotado al enemigo y somos libres. Yo no creo que un general actúe así. Hermanos, esa no es la manera que Dios espera de que nosotros vengamos delante de su presencia. Nosotros estamos delante de un gran Dios, lleno de gloria, lleno de justicia, pero ese Dios es al mismo tiempo nuestra roca de salvación. Ese Dios infinito en santidad, infinito en justicia, diseñó un plan de salvación por medio de la muerte de su Hijo para poder concedernos el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna. Y sin nosotros merecerlo en absoluto, nos incluyó en ese plan perfecto de redención desde antes de la fundación del mundo. Queridos hermanos, es totalmente imprecedente. Y diría yo, agregaría yo, indecente que nos acerquemos a ese Dios con una actitud despreocupada o con apatía en el corazón. Totalmente indecente. Por eso el salmista continúa diciendo en el versículo 2 que debemos venir delante de Dios con gratitud. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y el gozo del cual el salmista habla aquí no es ese tipo de algarabía que se puede llegar a crear artificialmente a través del uso de ciertos medios, como vemos por ahí. No, es un gozo producido por la gratitud, por el reconocimiento de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Hermanos, ¿saben cuáles son los dos enemigos mortales del tipo de gozo que el salmista está hablando aquí? La falta de reflexión y el orgullo. ¿Por qué muchas veces estamos en la iglesia y estamos adorando a Dios con desánimo? Porque no nos estamos deteniendo a pensar. No estamos reflexionando delante de quién estamos y qué ha hecho Él por cada uno de nosotros. Hermanos, Dios preservó nuestras vidas. Dios nos guardó y con cuerdas de amor nos atrajo hacia la cruz del Calvario. Jesucristo nuestro Señor derramó su sangre por nosotros, siendo nosotros sus enemigos. Dios sabía de antemano que todos nosotros le aborreceríamos, que no querríamos saber nada de su palabra y aún así, por amor, nos escogió. La falta de reflexión es enemiga del gozo. Por eso siempre insisto yo que nosotros no podemos venir a la iglesia y estar con la mente en 1000 cosas diferentes. Mañana tengo que pagar el carro, pasado la luz, y después cuando salgo de aquí tengo que... Y después llegar la hora del culto y tratar de cambiar de canal. O hacer un switch y comenzar a adorar a Dios. Hermanos, eso no se puede hacer. Eso no es así. Nosotros debemos preparar nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros debemos reflexionar antes de entrar por esa puerta qué hemos venido a hacer aquí. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Nosotros debemos llegar a la iglesia mentalizados
que solamente debemos darle gracias, darle honra, darle honor a Dios, porque Él merece ese tipo de alabanza de parte nuestra, porque hermanos, Dios es bueno con nosotros. ¿Y por qué nosotros debemos darle a Dios ese tipo de alabanza gozosa que el salmista nos plantea aquí? Bueno, él lo responde en los versículos 3 al 5. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. En otras palabras, el salmista nos está diciendo aquí, nuestro Dios no tiene rivales. No tiene rivales. Él es inmensamente superior a todas aquellas criaturas que los hombres adoran como a dioses. Porque Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. No existe absolutamente nada en todo el universo que pueda compararse con nuestro Dios. Nada. Hermanos, nuestro Dios es incomparable. Nosotros hemos venido a adorar aquí a un gran Dios. Y cada uno individualmente debe preguntarse, personalmente, ¿refleja mi alabanza que yo estoy realmente adorando a un Dios incomparable? ¿Refleja mi alabanza eso? Mira, el mundo pagano adora muchísimas cosas. En el mundo pagano todo es adoración: la fama, el dinero, las posesiones, la belleza, el placer. Algunos adoran hasta su propia imagen, a sí mismos se adoran. El otro día veía anonadado en un noticiero que este cantante colombiano famoso, Maluma, tiene 32 millones de seguidores en las redes sociales. Eso es adoración, eso es idolatría, eso es pecado. Los muchachos y las muchachas de hoy copian cómo viste, lo que come, a dónde va, hacen todo como hace él. Eso es adoración a una persona de carne y hueso mortal. Ahora, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, si los idólatras adoran a sus dioses falsos con tanto entusiasmo y tanta devoción, ¿acaso no debemos nosotros venir delante de la presencia del único Dios vivo y verdadero que existe con mucho más entusiasmo y mucho más gozo? Ahora bien, el cuadro que nos presenta el salmista aquí en los primeros 5 versículos es solamente la cara de una moneda. Cuando nosotros llegamos al versículo 6, encontramos otro llamado que para nada es incongruente con el anterior. ¿Cómo dice el salmista que debemos venir nosotros a la presencia de Dios? Bueno, en primer lugar, adorarlo con una adoración gozosa, pero también debemos hacerlo con una adoración reverente. Versículos 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hermanos, las 3 palabras hebreas que usa aquí el salmista, adoremos, postrémonos y arrodillémonos, dan la idea de postrarse en reconocimiento de la superioridad de Dios, de la majestad infinita de Dios. Y saben una cosa, ese es el corazón mismo de la verdadera adoración. El reconocimiento de la grandeza de Dios en contraste con nuestra pequeñez. Y la reacción consecuente que eso debe producir en nosotros, una reacción de entrega, una reacción de sobrecogimiento total. Debemos venir delante de Dios con gozo y con entusiasmo, pero siempre, hermanos, recordando delante de quién estamos. Y no tenemos que recurrir a ninguna especulación para poder darnos nosotros una idea de la grandeza de Dios. ¿Saben por qué no? Porque Él ha dado ventanas a través de su palabra para que nosotros veamos un poquitito apenas, una pizquita de lo que es su gloria. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 1 al 4, miren la visión que Isaías tuvo de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas.
Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ese es nuestro Dios. Sus faldas cubrían el templo, sus faldas. Y si hay hombres hoy que no lo ven así, es simplemente porque están ciegos. Ciegos. Hermanos, todo lo que Dios ha hecho tiene las huellas dactilares de su mano poderosa. ¿Cómo debemos nosotros venir delante de Dios? ¿De qué manera debemos adorar a un Dios así? Bueno, miren, Isaías, cuando se dio cuenta de la clase de visión que había tenido, reaccionó. Y en el versículo 5 dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, ese balance entre un entusiasmo gozoso y la reverencia por lo que Dios es, debe estar presente en nuestra adoración, pero no es fácil de lograr. Y más hoy en día, no es fácil de conseguir. Como decía Charles Spurgeon, es una falta frecuente el destruir una de estas cualidades al esforzarse en pos de la otra. Es difícil. Es difícil. Ahora, ¿cómo llamaba Dios a las fiestas religiosas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto? Fiestas solemnes. Fiestas solemnes. Pero ¿saben lo que pasa? A mucha gente son 2 conceptos que no caben en la mente de muchos. Ellos no lo pueden entender. Y dicen: si Dios debe ser adorado en una fiesta, entonces no puede ser solemne. Tiene que ser un desorden. Y si la adoración de Dios es solemne, entonces no puede ser una fiesta, tiene que ser aburrida. Pero hermanos, Dios no quiere ni un desorden ni tampoco quiere un funeral. Lo que Dios quiere en su iglesia es una fiesta solemne. Una fiesta solemne. Nosotros hemos venido aquí a gozarnos con el encuentro con nuestro Dios. Hemos venido a gozarnos en el hecho de que todo lo que se predica aquí de su palabra, todas las promesas contenidas son nuestras por la gracia de Dios. Hemos venido a gozarnos que todas las advertencias de Dios con respecto al día del juicio final a nosotros no nos tocan, porque ya Cristo pagó por todos nuestros pecados. Es una fiesta, pero solemne, porque es Dios. No lo que muestran hoy muchas iglesias en las que tocan rock and roll y bailan y saltan banderas. Es una fiesta solemne. ¿Estamos gozosos de ser hijos de Dios? Claro que lo estamos, pero Él es Dios, el único Dios vivo y verdadero. No podemos alabarlo como queremos, debemos alabarlo como Él quiere que lo alabemos. Y como Él quiere que lo alabemos, está en la Biblia. No lo inventó ningún adorador. Está en la Biblia. Ambas cosas deben estar allí. Entonces, ¿con qué expectativas debemos venir al culto de adoración? Con una expectativa de gozo, pero al mismo tiempo con una actitud reverente, porque ese Dios nuestro es infinitamente santo, es infinitamente majestuoso, es infinitamente lleno de gloria y de poder. Una fiesta solemne. Y este contraste del que estamos hablando todavía reforzado, es más fuerte en la última parte del Salmo, a partir del versículo 8 hasta el 11. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¡Wow, hermanos! ¡Qué forma más extraña de terminar el Salmo! ¡Qué forma más extraña! El Salmo comienza diciendo: venid, aclamemos alegremente a Jehová, y termina con una advertencia que no puede ser más solemne que esta.
Pero no solo eso, no sé si lo habrán notado, cambia el interlocutor, es decir, la persona que está hablando. En los versículos 1 al 7 es el salmista el que está hablando. A partir del versículo 8 hasta el 11 es Dios mismo quien está advirtiendo a su pueblo: cuidado con la dureza de corazón. Cuidado con la dureza de corazón. Y para ilustrar lo serio que es este peligro para nosotros, Dios nos lleva a recordar dos episodios de la nación de Israel cuando estaban en el desierto camino a Canaán. Las dos palabras que aparecen aquí, Meriba y Masá, no son puntos geográficos. No indican dos lugares, dos ciudades o dos pueblos, no. Estas dos palabras lo que indican es la actitud que el pueblo de Israel manifestó muchas veces durante el Éxodo. Miren, en el libro del Éxodo nosotros encontramos de los capítulos 5 al 14 cómo Moisés narra con lujo de detalles todos los eventos portentosos que Dios hizo para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En Éxodo capítulo 15 vemos el cántico de Moisés, alabando a Dios por sus obras, pero antes de terminar ese capítulo 15, vemos al pueblo quejándose contra Dios, quejándose contra Moisés porque no tenían agua para beber. Y fue a través de un milagro que Dios cambia las aguas de un estanque que tenía agua podrida ahí y la hace potable. Luego en el capítulo 16 encontramos a los judíos quejándose otra vez, ahora por comida. Y Dios milagrosamente les entrega el maná. Y más adelante en el capítulo 17 el pueblo llega a un lugar llamado Refidim y vuelve a quejarse por falta de agua. Y Dios vuelve a darle agua, esta vez a través de una fuente que brota de una roca que Moisés golpeó con su vara. Y dice la palabra de Dios que ese lugar fue llamado Masá y Meriba, dos palabras hebreas que significan prueba y rencilla. Prueba y rencilla. Los judíos estaban poniendo a prueba a Dios. Y muchos años después, cuando el pueblo ya se encontraba a las puertas de Canaán, volvieron a quejarse por la misma cosa, por la falta de agua. Y es ahí donde Moisés, ya harto, se aira contra el pueblo. Y dice la Biblia que airado contra el pueblo, golpeó la roca 2 veces, fuertemente, y brotó un manantial lo suficientemente amplio como para saciar la sed de todo el mundo, pero eso le costó a Moisés y a Aarón no entrar en la tierra prometida. Y hermanos, el punto de estos dos ejemplos aquí es esa actitud de queja, de murmuración, de incredulidad que fue una constante del pueblo de Israel a través de todo su peregrinar hacia Canaán. Y lo que el salmista nos está diciendo hoy aquí a nosotros, cientos de años después, es que esa mentalidad, esa actitud de queja en contra de Dios sigue siendo un peligro para nosotros hoy. Hoy. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué? A causa de su incredulidad. Hermanos, ¿cuál es el mensaje del Salmo 95 en esta porción? Que nosotros debemos adorar a Dios con gozo, debemos adorar a Dios con reverencia, escuchando con suma atención su palabra y luego poniéndola por obra. Por obra, o de lo contrario, terminaremos endureciendo nuestro corazón contra Él.
como le sucedió a Israel en el desierto. Hermanos míos, esto es muy simple. Solo hay dos opciones. No hay ni 3, ni 4, ni 5. Solo hay dos opciones para ti. O tenemos una actitud de gratitud a Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado y que sin lugar a dudas continuará derramando sobre nuestras vidas sin nosotros merecerlas. Una actitud que nos mueve a adorar a Dios, a alabarlo con gozo y con reverencia. O tenemos una actitud de queja y de murmuración que poco a poco irá encalleciendo nuestro corazón. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos vieron los portentos de Dios. Ellos vieron la obra de Dios, pero se quejaban en su corazón. Murmuraban en su corazón en contra de Dios. Y lo que Dios nos está advirtiendo a nosotros hoy aquí, en esta mañana, es esa actitud de queja y de murmuración. No es otra cosa más, mis hermanos, que incredulidad. Incredulidad. Yo no le creo a Dios que Él me va a proveer lo que necesito. Yo no le creo. Y esa incredulidad, hermano, puede ser un claro indicio de un corazón no regenerado. De un corazón no regenerado. Todo creyente tiene que luchar contra el descontento como luchamos contra cualquier otro pecado. Pero la queja constante del corazón puede estar indicando ausencia de la verdadera fe. Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Hermanos, la fe verdadera descansa en lo que Dios ha revelado en su palabra. Y el que descansa en lo que Dios ha revelado en su palabra, lo manifiesta sin lugar a dudas, adorando y alabando a Dios con gozo y con reverencia. Y yo quiero preguntarte a ti en esta mañana, tú que profesas creer en Cristo, tú que dices ser hijo de Dios, ¿cuál es la actitud de tu corazón? ¿Tú reflejas realmente tu fe y tu agradecimiento a Dios por todo lo que Él te ha dado sin merecerlo? ¿Alabándolo con reverencia y con alegría en tu corazón? ¿O reflejas más bien incredulidad a través de quejas y murmuraciones frecuentes en contra de Él? ¿Te quejas de tu vida? Dios te da más de lo que te mereces, sin lugar a dudas, y más de lo que necesitas. ¿Saben una cosa que es lo más terrible de la dureza de corazón? Que la gente que tiene el corazón endurecido no lo nota. Ni lo nota, ni se da cuenta, ni lo reconoce. Ellos dan mil explicaciones para sus quejas y sus murmuraciones. Pero la realidad, hermanos, es que tienen el corazón endurecido contra Dios y ellos no lo notan. Hermanos, para terminar, no lo olviden, solo tenemos dos opciones. Adoración gozosa y reverente o endurecimiento de corazón. O estamos meditando constantemente con todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo y eso se manifiesta a través de una alabanza gozosa o reverente, o la realidad es que nos estamos quejando en el corazón por mil cosas que queremos y no tenemos. Y eso nos está endureciendo el corazón. Mi hermano o mi hermana, si tú no estás adorando y alabando a Dios todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, eso es un síntoma muy claro de que tú tienes quejas en tu corazón en contra de Dios. Aunque tú busques el chivo expiatorio que quieras, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, la economía, tu pastor, los hermanos de la iglesia, busca el chivo expiatorio que quieras, pero tu queja en definitiva es contra Dios. Contra Dios. Dos opciones: adoración gozosa y reverente o queja y murmuración en el corazón.
Y para todos aquellos que nos acompañan hoy sin Cristo en sus corazones, yo los invito de corazón a poner cuidadosa atención a la advertencia de Dios en este pasaje. Si a los que profesan la fe, los que dicen ser cristianos, se les advierte de que tengan cuidado con la dureza de corazón, mi querido amigo, con cuánta más seriedad tú deberías tomar en cuenta esta advertencia. Amigo, no desperdicies esta oportunidad que Dios te está regalando hoy. Todavía hay esperanza para ti porque estás aquí. Mi amigo, tú no sabes hasta cuándo Dios seguirá teniendo paciencia contigo. Ven a Cristo, ven a la cruz arrepentido de tus pecados y entregándole completamente tu vida a Él. Cristo es un gran Salvador, misericordioso y compasivo, y Él ha prometido en su palabra que no echará fuera a nadie que venga a Él con un corazón contrito y humillado, clamando por misericordia. Allí donde estás, clámale a Él por el perdón de tus pecados. Vamos a orar. Padre, te damos